Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar ahora el último tema de la etapa número 1, función cuadrática. La forma de una función cuadrática se expresa de la siguiente manera: f de x es igual a x cuadrada más bx más c, en donde a, b y c son constantes. ¿Qué quiere decir que son constantes? Que son cualquier número, ¿sí? De menos infinito a más infinito, es decir, cualquier número negativo o positivo. Entonces, aquí es muy importante algo que hemos comentado anterioridad. A es el valor que está antes de la x cuadrada, siempre. A es el valor que está antes de la x cuadrada. B es el valor que está antes de la x, ¿sí? Y la C es el número que está solo. La C es el número que está solo, ¿sí? Y aquí remarco el valor de C. ¿Por qué? Porque nos dice que C es la intersección en Y. La intersección en el eje Y. Y la intersección en el eje Y se expresa con las coordenadas 0, C. Es decir, 0, y el valor de C, que viene siendo el número que está solo, ¿sí? Eso es para encontrar la intersección en el eje Y. Ahora, para encontrar la intersección en el eje X, lo que tenemos que hacer es factorizar la ecuación. Esta ecuación que me está dando aquí, la ecuación general, esa ecuación la tengo que factorizar, ¿sí? Y al momento de factorizar esos valores, ¿sí?, que yo obtengo son las intersecciones con el eje X, ¿ok? Ahora bien, como tengo dos valores, como voy a completar el trinomio, al tener el trinomio, acuérdense que la factorización de un trinomio son con dos paréntesis, o sea, son dos valores de x. Entonces sería x1, 0 y x2, 0. ¿Sí? Esa es la intersección en el eje x. Y luego tenemos el vértice de la función cuadrática. Para calcular el vértice de la función cuadrática, primero tengo que encontrar el valor de x del vértice. Entonces, me dice que para encontrar el valor de x del vértice, voy a utilizar esta pequeña fórmula. XV. Le pongo XV para identificar que es el valor de x del vértice. Por eso es XV. Entonces, XV es igual a menos b entre 2a. ¿Sí? XV es igual a menos b entre 2a. Por eso es muy importante identificar estos valores de a, b y c. Entonces, XV es igual a menos b entre 2a. Ya que encontré el valor de XV, lo que voy a hacer es sustituir el valor de XV en la función, en la ecuación general. Entonces me dice, para encontrar el valor de YV, es decir, el valor de Y del vértice, se sustituye XV en la ecuación, lo que les comentaba. El resultado que obtengo aquí lo voy a sustituir aquí en la ecuación para encontrar el valor de YV. Entonces el vértice queda de la forma V, H, K, ¿sí? En donde H es el valor de XV y K es el valor de YV, ¿sí? H es el valor de X del vértice y K es el valor de Y del vértice. Y por último tenemos la ecuación en su forma vértice. La ecuación en su forma vértice está expresada de la siguiente manera. Y menos K es igual a la A que multiplica a X menos H al cuadrado, ¿sí? Y menos K es igual a la A que multiplica a X menos H al cuadrado. Ahí lo que voy a hacer es sustituimos
los valores de h y de k. Muy bien, ahora tenemos los elementos de la parábola. Son estos mismos que les acabo de explicar aquí. Los elementos de la parábola son vértice, intersección en el eje X, intersección en el eje Y, ¿sí? Y la ecuación en su forma vértice. Ahorita vamos a ver un ejemplo encontrando todos los elementos de la función cuadrática. Bueno, aquí tenemos el siguiente ejemplo, compañeros. F de x es igual a x cuadrada menos 5x más 6. Entonces, el primer paso que tengo que hacer es identificar los valores de a, b y c. ¿Ok? Es lo primero que tengo que hacer. Entonces, dijimos que a es el valor que está antes de la x cuadrada. Si no tengo ningún coeficiente antes de la x cuadrada, quiere decir que el coeficiente es 1. Por lo tanto, a es igual a 1. B es el valor que está antes de la x. En este caso el coeficiente es menos 5. Y C, que es el número que está solo, es 6. Entonces, ya identifiqué los valores de A, B y C. Ahora tengo que encontrar la coordenada del vértice. Entonces, para encontrar la coordenada del vértice, voy a poner aquí, inciso A, el vértice. Y dijimos que para encontrar el valor de xv es igual a menos b entre 2a. Entonces, xv es igual a menos b entre 2a. Entonces, voy a sustituir. ¿Cuál es el valor de menos b? Este menos, que es el de la fórmula, lo voy a escribir menos b. ¿Cuál es el valor de la b? Menos 5. Entonces, abro paréntesis, menos 5 entre 2a. ¿Cuál es el valor de a? 1. Entonces 2 por 1. Entonces aquí tenemos que menos por menos es más, 5 entre 2. Entonces el valor de xv es 5 medios. 5 medios, o lo que es igual a 2.5. Ese es el valor de xv. 5 medios o 2.5. Ahora bien, lo que vamos a hacer es sustituir este valor de 2.5. Lo vamos a sustituir en la ecuación. Entonces, la ecuación dijimos que es f de x, que en este caso sería yv, es igual a x cuadrada menos 5x más 6. Ahí lo que voy a hacer, dijimos que es sustituir el valor de xv. El xv lo voy a sustituir en las x. Entonces quedaría como 2.5 elevado al cuadrado menos 5 que multiplica a 2.5 más 6. Entonces, yv es igual a 2.5 elevado al cuadrado es igual a 6.25. 6.25 y menos por más es menos. 5 por 2.5 es igual a 12.5 más 6. Entonces yv va a ser igual a 6.25 menos 12.5 más 6. El resultado me va a dar menos 0.25. Entonces, ahí ya tengo las coordenadas de mi vértice.
Las coordenadas de mi vértice son 2.5, menos 0.25. Entonces dijimos que el vértice sería 2.5, menos 0.25. En donde dijimos que el vértice es h, k. Por lo tanto, h es igual a 2.5 y k es igual a menos 0.25. Ahí ya tengo el vértice, el inciso A. Ahora, la intersección en el eje Y. ¿Cómo encuentro la intersección en el eje Y? Dijimos que la intersección en el eje Y es el valor de C. Por lo tanto, la intersección en el eje Y sería 0, C. ¿Cuál es el valor de C? Es 6. Entonces la intersección en el eje Y sería 0,6. Ahí tenemos ya la intersección en el eje Y. Ahora vamos con la intersección en el eje X. Para encontrar la intersección en el eje X dijimos que se factorizaba. Entonces vamos a ver si se puede factorizar. En caso de que no se pueda factorizar, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula general. Entonces, aquí escribo el inciso C, que es la intersección en X. Entonces, escribo la ecuación que es x cuadrada menos 5x más 6. Esta ecuación, este trinomio, lo tengo que intentar factorizar. Como es un trinomio, acuérdense que la factorización del trinomio son 2 paréntesis. Entonces, acuérdense que aquí lo que tengo que hacer es buscar un número que elevado me dé, que multiplicado me dé x cuadrada. Entonces sería x por x. Ahora voy a buscar dos valores que multiplicados me den 6 positivo más 6 y que sumados o restados me den menos 5. Pues sería 3 y 2. 3 por 2, 6. Y entonces, como aquí es positivo, pongo aquí menos por menos más 3 por 2, 6. Más 6. Y si sumo menos 3 y menos 2 me da menos 5x. Por lo tanto, ahora ya tengo que la factorización me da x menos 3 y x menos 2. Ahora tengo que encontrar el valor de x. Entonces, para encontrar el valor de x tengo que igualar a 0 cada una de las expresiones. X menos 3 es igual a 0, entonces x es igual a 3. Despejando. Si aquí tengo x menos 2 es igual a 0, al despejar me queda como x igual a 2. Entonces tengo que x1 y x2. Por lo tanto, tengo que la intersección en el eje X sería 3,0 y 2,0. Aquí, muchachos, el orden no importa, ¿sí? Aquí lo tengo como 3,0 y 2,0, pero también puede ser 2,0 y 3,0. El orden no importa, puede ser primero 2,0 y luego 3,0 o 3,0 y luego 2,0. ¿Sí? No importa el orden. Nada más que sí, aquí deben de ir los valores de x y la y pues vale 0. ¿Ok? Ahora, ya tenemos la intersección en el eje x. Ahora vamos con la ecuación en su forma vértice. Entonces, la ecuación en su forma vértice me dice que es y menos k. ¿Cuál es el valor de k? Entonces, aquí voy a escribir y, la y queda igual menos, que es este menos, el valor de k. Si la k es menos 0.25, entonces menos, escribo menos 0.25 es igual a la A. ¿Cuál es el valor de la A? El valor de la A es 1.
Acuérdense que el 1 lo puedo escribir o lo puedo no escribir, no pasa nada. X, la X igual va, la paso igual. X menos, que es este menos, H. ¿Cuál es el valor de H? 2.5. 2.5 elevado al cuadrado. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es multiplicar menos por menos. Entonces, y menos por menos es más. Y más 0.25 es igual a 1 que multiplica a x menos 2.5 al cuadrado. Y ahí ya tengo la ecuación en su forma vértice. Aquí se convirtió a más por estos signos, menos por menos, más. Y aquí lo paso como menos, ¿por qué? Porque aquí el signo es positivo, al multiplicarlo el más por el menos queda menos. Entonces, muchachos, ahí ya tenemos los elementos. El vértice, la intersección en el eje Y, la intersección en el eje X y la ecuación en su forma vértice. Les recomiendo que apunten el ejemplo en su libreta y así puedan resolver los siguientes ejercicios. Cualquier duda, aquí estamos.